Aparece en la tercera semana como una placa de ectodermo engrosado, la placa neural, delante del ganglio primitivo. Sus extremos se elevan y forman los pliegues neurales. Estos se acercan entre sí en la línea media y se fusionan formando el tubo neural. La fusión empieza en la región cervical y procede en direcciones cefálica y caudal. Los extremos abiertos del tubo neural forman los neuroporos craneal y caudal. El cierre del neuroporo craneal tiene lugar el día 25 y el del neuroporo caudal se da el día 28. El neuroporo craneal consta de 3 dilataciones, las vesículas cerebrales primarias: el prosencéfalo o cerebro anterior, el mesencéfalo o cerebro medio y el rombencéfalo o cerebro posterior, que forman los pliegues cervical y cefálico. En la quinta semana del desarrollo, el prosencéfalo consta del telencéfalo, formado por los hemisferios cerebrales primitivos, y el diencéfalo. El rombencéfalo consta del metencéfalo, que forma el puente y el cerebelo, y el mielencéfalo, que forma el bulbo raquídeo. La pared de un tubo neural que se ha cerrado consta de células neuroepiteliales, que se dividen y multiplican y en conjunto constituyen el neuroepitelio. Estas células empiezan a originar células nerviosas primitivas o neuroblastos, que forman la capa del manto, que luego dará lugar a la sustancia gris de la médula espinal. La capa marginal contiene fibras nerviosas que sufren un proceso de mielinización adoptando una coloración blanquecina, por eso el nombre de sustancia blanca. A cada lado del tubo neural se observan placas basales que contienen neuronas motoras, placas alares que contienen neuronas sensitivas y placas del suelo y del techo que actúan como placas de conexión. Los neuroblastos sufren una diferenciación histológica. Al principio es una dendrita transitoria, pero cuando migran a la capa del manto desaparece y los neuroblastos se vuelven redondos y apolares. Las nuevas prolongaciones aparecen en lados opuestos formando un neuroblasto bipolar. La prolongación en un extremo se alarga para formar el axón primitivo y la prolongación del otro extremo muestra numerosas arborizaciones, las dendritas primitivas. Entonces las células se conoce como neuroblasto multipolar, que se desarrollará en neurona. Células gliales. Los glioblastos, células de sostén, migran de la capa neuroepitelial a la capa marginal y capa del manto, donde se diferencian en astrocitos protoplasmáticos y fibrilares. En la capa marginal se hallan las células de oligodendroglia, que recubren las fibras nerviosas con mielina. En la segunda mitad del desarrollo aparece la célula de microglia, que es muy fagocítica. Células de la cresta neural. Son de origen ectodérmico y se extienden por la longitud del tubo neural. Migran lateralmente originando los ganglios sensitivos de los nervios raquídeos y otros tipos celulares. También se los conoce como ganglio de la raíz dorsal. Se forman 2 prolongaciones. Las que crecen centralmente penetran en la parte dorsal del tubo neural. En conjunto se conocen como raíz sensitiva dorsal del nervio raquídeo. Y las que crecen periféricamente unen fibras de las raíces motoras ventrales participando en la formación del tronco del nervio raquídeo. Los neuroblastos de los ganglios sensitivos procedentes de células de la cresta neural originan las neuronas de la raíz dorsal. Nervios raquídeos. Se forman a partir de cada segmento de la médula espinal. Sus núcleos motores están en la placa basal y sus cuerpos celulares sensitivos en los ganglios raquídeos. Las fibras nerviosas motoras empiezan a aparecer en la cuarta semana y se agrupan en las raíces de los nervios ventrales. Las raíces de los nervios dorsales se forman como conjunto de fibras que se originan en los ganglios raquídeos.
Las prolongaciones distales unen las raíces de los nervios ventrales para formar el nervio raquídeo. Los nervios raquídeos se dividen en las ramas primarias dorsales que inervan la musculatura axial dorsal, las uniones vertebrales y la piel de la espalda, y las ramas primarias ventrales que inervan las extremidades y la pared del cuerpo ventral y forman los plexos braquial y lumbosacro. Cambios posicionales de la médula espinal. En el tercer mes se extiende por toda la longitud del embrión y los nervios raquídeos pasan por los agujeros intervertebrales en el mismo nivel donde se originan. Al aumentar la edad, la columna vertebral y la dura madre se alargan más rápido que el tubo neural. Los nervios raquídeos discurren oblicuamente desde su segmento de origen en la médula espinal hasta el nivel correspondiente de la columna vertebral. Las fibras nerviosas que hay por debajo del extremo terminal de la médula espinal constituyen la cola de caballo por donde se saca la punción lumbar. El encéfalo se divide en tallo encefálico, que consta de mielencéfalo, puente de Barolio y mesencéfalo, y en centros superiores, cerebelo y hemisferios cerebrales. El tallo encefálico es una continuación directa de la médula espinal. A cada lado de la línea media se encuentra la placa basal, que representa el área motora, y la placa alar, que representa el área sensitiva. En cambio, los centros superiores muestran la situación de placas alares y regresión de placas basales. Rombencéfalo o cerebro posterior. Consta del mielencéfalo y el metencéfalo. El mielencéfalo origina el bulbo raquídeo. Su placa basal contiene núcleos motores, que se dividen en tres grupos: el grupo eferente somático medial, el grupo eferente visceral especial intermedio y el grupo eferente visceral general lateral. El grupo eferente somático continúa rostralmente el mesencéfalo, denominándose columna motora eferente somática, e incluye neuronas del nervio hipogloso. El grupo eferente visceral especial se extiende formando la columna motora eferente visceral especial y está representado por neuronas de los nervios accesorios, vago y glosofaríngeo. El grupo eferente visceral general contiene neuronas motoras que inervan la musculatura involuntaria del tracto respiratorio, el tracto intestinal y el corazón. Su placa alar contiene tres grupos de núcleos sensitivos de transmisión: el grupo eferente somático, el grupo eferente especial y el grupo eferente visceral general. El grupo eferente somático recibe impulsos del dolor, temperatura y tacto a través del nervio glosofaríngeo. El grupo eferente especial recibe impulso de las papilas gustativas de lengua, paladar, bucofaringe y epiglotis y del nervio vestíbulo coclear. El grupo eferente visceral general recibe información interoceptiva del tracto gastrointestinal y del corazón. El metencéfalo se caracteriza por la presencia de placas basal y alar. Origina el cerebelo, que es un centro de coordinación de posición y movimiento, y el puente, que es la vía para las fibras nerviosas. Cada placa basal consta de tres grupos de neuronas motoras: el primer grupo medial eferente somático, el grupo eferente visceral especial y el grupo eferente visceral general. El grupo medial eferente somático origina el núcleo del nervio abducens. El grupo eferente visceral especial contiene los núcleos de los nervios trigémino y facial, que inervan la musculatura del primer y segundo arco faríngeos. Y el grupo eferente visceral general tiene axones que inervan las glándulas submandibular y sublingual. La capa marginal de las placas basales se expande mientras crea un puente para fibras nerviosas que conectan la corteza cerebral y la corteza cerebelosa con la médula espinal. Y esto se conoce como puente, el cual contiene núcleos pontinos. Las placas alares contienen tres grupos de núcleos sensitivos: el grupo eferente somático lateral, que contiene neuronas del nervio trigémino y una parte del complejo vestíbulo coclear;
el grupo aferente visceral especial y un grupo aferente visceral general. En el cerebelo, las partes dorsolaterales de las placas alares se inclinan medialmente formando los labios rómbicos. En la parte caudal están muy separados, pero por debajo del mesencéfalo se acercan entre sí en la línea media. Por la profundización de la curvatura pontina, se comprimen cefalocaudalmente formando la placa cerebelosa, que, en un embrión de 12 semanas, se observa el vermis y los hemisferios. Una fisura transversal separa el nódulo del vermis y el flóculo lateral de los hemisferios. Inicialmente, la placa cerebelosa consta de la capa neuroepitelial, la capa del manto y la capa marginal. Al ir desarrollándose, varias células formadas por el neuroepitelio migran a la superficie y forman la capa granular externa. Durante etapas posteriores, las células de la capa granular externa migran al interior para mezclarse con células de Purkinje y forman la corteza definitiva. Mesencéfalo o cerebro medio. Cada placa basal contiene dos grupos de núcleos motores. El grupo eferente somático medial, que está representado por los nervios oculomotor y troclear de la musculatura del ojo, y el grupo eferente visceral general, representado por el núcleo de Dinger-Westphal, que inerva el músculo pupilar del esfínter. La placa marginal de cada placa basal se agranda y forma la porción anterior o pie peduncular. Las placas alares aparecen como dos elevaciones longitudinales separadas por una depresión en la línea media. Un surco transverso divide cada elevación en colículos anteriores, que funcionan como centro de correlación y reflejo para los impulsos visuales, y en colículo posterior, que actúa como estaciones de conexión sináptica para reflejos auditivos. Prosencéfalo cerebro anterior. Consta del telencéfalo, que forma los hemisferios cerebrales, y el diencéfalo, que forma la copa y tallo ópticos, la hipófisis, el hipotálamo y la epífisis. Diencéfalo. La placa del techo consta de una capa de células ependimarias cubiertas por mesénquima vascular y juntas originan el plexo coroideo. La parte caudal se convierte en epífisis. Las placas alares forman las paredes laterales. El surco hipotalámico divide la placa en una región ventral, tálamo, y una dorsal, hipotálamo. Hipófisis o glándula pituitaria se origina a partir de dos partes diferentes. Una prominencia ectodérmica del estomodeo por delante de la bolsa de Rathke, cavidad bucal primitiva, y una extensión descendiente del diencéfalo, el infundíbulo. A finales del segundo mes, las células de la pared anterior de la bolsa de Rathke se multiplican y forman la adenohipófisis o lóbulo anterior de la hipófisis. El infundíbulo origina el tallo y el neurohipófisis o lóbulo posterior de la hipófisis. El telencéfalo consta de dos prominencias laterales, los hemisferios cerebrales, que se originan en la quinta semana, y una parte media, la lámina terminal. A mitad del segundo mes, la parte basal de los hemisferios crece y la región que crece más rápidamente tiene un aspecto estriado y se conoce como cuerpo estriado. Se forma el hipocampo por encima de la hendidura coroidea. Los hemisferios se expanden y cubren la parte lateral del diencéfalo y mesencéfalo y la parte cefálica del metencéfalo. El cuerpo estriado se expande y se divide en dos partes: el núcleo caudado, que es la parte del dorso medial, y el núcleo lentiforme, que es la parte ventrolateral.
La corteza cerebral se desarrolla a partir del palio, que consta de dos regiones: el paleopalio o arquipalio, que es lateral al cuerpo estradio, y el neopalio, que se encuentra entre el hipocampo y el paleopalio. La diferenciación del sistema olfativo depende de las interacciones entre el epitelio y el mesénquimo, y se forman las placodas olfativas. Las comisuras atraviesan la línea media y conectan las mitades derecha e izquierda de los hemisferios. Los haces de fibras más importantes utilizan la lámina terminal y son tres: la comisura anterior, que conecta el bulbo olfatorio y áreas cerebrales de un hemisferio con el otro; la comisura hipocámpica o comisura del fondo del saco; y por último, el cuerpo calloso, que es el más importante y conecta las áreas no olfativas de corteza cerebral derecha e izquierda. Además, aparecen tres comisuras más: la comisura posterior y comisura avenular, que se sitúan por debajo y rostral al tallo de la glándula pineal; y el quiasma óptico, que contiene fibras de las mitades mediales de las retinas. El líquido cefalorraquídeo es secretado por plexos coroideos en los ventrículos cerebrales. Se produce entre 400 y 500 mililitros al día. Circula por los ventrículos cerebrales. Una parte entra en el conducto raquídeo y otra sale por aperturas medial y lateral, e ingresa al espacio subaracnoideo. Se absorbe en el sistema venoso. El sistema nervioso central flota en él y este amortigua el encéfalo y le da sustentación para que su peso no comprima los pares craneales contra el interior del cráneo. Pares craneales. Hay 12 pares. La mayoría se origina en el rombencéfalo. La organización de los pares craneales es homóloga a la de los nervios raquídeos. Las neuronas motoras se hallan dentro del tronco encefálico. Los ganglios sensitivos se originan a partir de placodas ectodérmicas y células de la cresta neural. Entre las placodas ectodérmicas se incluye la nasal, la óptica y 4 placodas epibranquiales. El cerebro posterior se divide en 8 rombómeros y estas originan los pares motores. Funcionalmente se divide en dos partes: una parte simpática en la región toracolumbar y una parte parasimpática en las regiones cefálica y sacra. Se trata de un sistema de dos neuronas con fibras preganglionares y posganglionares. En el sistema simpático, las neuronas preganglionares se encuentran en las astas intermedias de la médula espinal y sus neuronas posganglionares se sitúan en los troncos simpáticos y en ganglios preaórticos. En el sistema parasimpático, las neuronas preganglionares tienen sus núcleos en el tallo encefálico y región sacra, y los núcleos posganglionares residen en ganglios que se encuentran cerca de los órganos que inervan.